Si se le exige a España una disculpa a México por la conquista, también se le debería pedir una al estado de Tlaxcala, si realmente existe. A ver, existía una tribu que se llamaba, sí, una tribu, una sociedad que se llamaba una cultura, que era la de los tlaxcaltecas, que eran uno de los muchos sociedades, culturas, tribus o ciudades que estaban reprimidas, oprimidas, expoliadas de manera terrible por el imperio de la Triple Alianza. Tenochtitlán, Tlacopan, Tlatelolco, si mal no recuerdo. Y entonces los tlaxcaltecas y todos los que estaban sometidos al imperio mexica, lo que hacían era poner una cantidad brutal de tributos y lo que hacían era poner a la gente que iba a ser sacrificada en el templo mayor para que volviera a amanecer. Mucha gente no sabe esto, sobre todo los que no son mexicanos. Los aztecas, los mexicas, no sacrificaban gente por les gustara, ¿no? Sino que se habían creado una mitología, y es de las cosas de las religiones que hay que tener en cuenta cuando uno rechaza las barbaridades de la religión, es que su mitología se había desarrollado de tal manera en que el dios Huitzilopochtli necesitaba sangre humana para que el sol volviera a salir. Entonces, se habían echado encima, imagínate esta responsabilidad los mexicas. Decían, si no se derrama sangre, se acaba el mundo. El sol va a dejar de salir, nos vamos a morir todos. Y para evitar que esto pase, salvaremos al mundo con los sacrificios humanos, dándole sangre a Huitzilopochtli. Obviamente esto sigue siendo una crueldad horrorosa, pero tenía una lógica perversa nacida de una mitología religiosa que es la que domina la vida de los mexicas, porque finalmente es una sociedad teocrática. Ahí los sacerdotes la rifaban más que el propio Tlatoani, que el propio Huetlatoani, que era más que un emperador, era el que hablaba por todos, pero era elegido por los propios sacerdotes. Contado todo esto, evidentemente cuando los españoles llegan y dicen, ¡ay, te están reprimiendo, yo te voy a ayudar! Cortés, que además mentía más que Donald Trump, les prometió a los tlaxcaltecas y otros que los iba a ayudar a liberarse del yugo de los malvados aztecas, o mexicas más bien, que los tenían fritos. Y pues sí, se acabó con el imperio azteca, con el imperio mexica, con la Triple Alianza, y luego ya los sometió a todos y los convirtió a todos en siervos de los colonizadores españoles, de los conquistadores. Pero vamos a repasar la historia. ¿Habría que pedirle perdón a los tlaxcaltecas por lo que hicieron los mexicas? Pues sí, que lo hagan los mexicas. ¿Cuáles mexicas? ¿Qué mexicas quedan? El indígena inventado en México, el indígena que se ha fantaseado en México, es un indígena esencialmente mexica. Es Moctezuma el Huicamina, es Cuitláhuac, es Moctezuma, es Cuauhtémoc. Pero la mayor parte de los mexicas fueron masacrados. Primero, por la epidemia de viruela, que se lleva, entre otros, a Cuitláhuac, y a miles y miles de habitantes de México, Tenochtitlán, y luego son diezmados por los conquistadores al grito de ¿dónde está el oro? No, porque ya no tengo, seguro que si te pego mucho rato te vas a acordar dónde guardaste el oro, y si no te acuerdas, pues te pego más rato hasta que te mueres. Entonces fueron aniquilados, esencialmente los mexicas no existen ya, quizá habrán sobrevivido algunos cientos, pero no son ni siquiera una presencia genética importante en el pueblo mexicano de hoy, ¿no? Cada zona tiene su influencia importante. Yo tengo un origen zapoteca, 14% de mi ADN proviene de la zona zapoteca de Oaxaca, pero esa idea de que somos descendientes de los mexicas y de Tizoc no es cierto. No lo somos porque esa gente, ese pueblo fue esencialmente aniquilado, cosa que tampoco se cuenta con demasiada alegría por dos cosas. Primero, pues los españoles no lo cuentan porque quedan mal, porque entonces quedan como los genocidas que eran en ese momento todos los imperios.
Y los mexicanos no lo cuentan porque entonces todo el edificio de la adoración del indígena falso, del indígena fake, del fake indígena, se derrumba. Porque no tienes a Cuauhtémoc y a Cuitláhuac y a Moctezuma y a Tizoc y a yo sabía los dos emperadores aztecas, los 12 tlatoanis. Imagínate, ahora solo me acuerdo de Tizoc, pierna agujereada. Pero ellos tienen memoria. Tienes memoria del Zahualcóyotl, de Ayocuán, que fueron poetas, y se acuerdan más o menos de ellos porque eran poetas y porque han sido rescatados como poetas. Ayocuán particularmente a mí me gusta como poeta. Pero ¿quiénes son los grandes héroes memorables de los tlaxcaltecas o de los tepanecas o de los acapuastlas o de los zapotecas, de los mixtecos, de los tzetzales, de los tzotziles? No existen. Entonces, ¿cómo creas este indigenismo fake oficial mexicano sin héroes como Cuauhtémoc, no? Entonces necesitas decir, somos herederos de la sangre de Cuauhtémoc. No, hombre, no llegó ni a tener hijos, era muy jovencito, le cayó el imperio, pues, la corona, porque Cuitláhuac murió, y a Moctezuma lo asesinó Cortés, pero pues no eres descendiente de Cuauhtémoc, ¿no? Eres descendiente más de españoles que de Cuauhtémoc, y eso ya les va a molestar mucho a algunos.